Beatriz de Planisol, una mujer noble del sur de Francia en el siglo XIV, fue acusada por la Inquisición de practicar brujería cuando se descubrió que utilizaba sangre menstrual en un hechizo destinado a asegurar la fidelidad de su esposo. Según los registros, ella habría utilizado la primera sangre menstrual de su hija para crear una pócima con la que aseguraba la lealtad del hombre. Este incidente revela no solo la persistencia de las prácticas mágicas en la Edad Media, sino también la profunda creencia en el poder de la sangre, especialmente la menstrual, en los rituales amorosos. Sin embargo, el uso de la sangre en la magia no es exclusivo de la Europa medieval. Civilizaciones antiguas como la mesopotámica, mesoamericanas, la egipcia y la griega también recurrían a este fluido vital para influir en las emociones y relaciones. En Mesopotamia, hace más de 4000 años, los rituales que involucraban sangre eran comunes en los conjuros de amor. Los papiros mágicos griegos de Egipto, por su parte, documentan rituales similares en los que la sangre, tanto animal como humana, era empleada para despertar el amor o la pasión. Este patrón común entre culturas tan diversas, separadas por miles de kilómetros y siglos de distancia, demuestra que esta tradición era profundamente arraigada en diferentes partes del mundo. Pero ¿qué hacía que la sangre menstrual en particular fuera considerada tan poderosa en estos rituales? ¿Qué conexiones energéticas profundas existen entre este fluido y las emociones humanas? A lo largo de este video exploraremos las razones detrás de estos ritos ancestrales y desvelaremos cómo estas prácticas que han sobrevivido a lo largo de la historia siguen siendo vitales hoy en día. Este es el canal del brujo Efraín Balak. Les doy la bienvenida. Aquí exploramos el lado arcano de la historia, la filosofía y la brujería. El índice, como siempre, está en la descripción de este video. Desde las antiguas civilizaciones de Mesopotamia, donde ya en el 2200 antes de Cristo se inscribían en tablillas de arcilla rituales para influir en el amor, un hecho documentado por eruditos como Tzvi Abush, hasta los detallados papiros mágicos griegos de Egipto, que nos legan hechizos de amor con sangre animal y humana, vemos un hilo conductor. ¿Podría ser esto simple coincidencia? Piénsenlo por un momento. ¿Es mera casualidad que culturas tan dispares, separadas por océanos y milenios, hayan llegado de forma independiente a conclusiones asombrosamente similares sobre el poder de la sangre? Estas prácticas han sobrevivido a imperios, a persecuciones y al escepticismo de eras enteras, precisamente porque sus principios fundamentales resuenan con una verdad profunda sobre la naturaleza de la realidad y la energía que nos rodea. La sangre es la esencia vital concentrada, la firma energética esencial de un individuo. Filósofos y místicos de todas las épocas, como Rudolf Steiner, han intuido y afirmado que derramar la sangre puede constituir un crimen o un acto de culto. Y esta no es una idea poética, es una comprensión operativa. Cuando en la santería, una religión con profundas raíces africanas estudiada por antropólogos como Mijene González Whippler, se ofrece sangre para nutrir a los orishas, se está reconociendo su capacidad para transmitir y potenciar la energía divina, el H.
¿Acaso esta creencia tan arraigada y funcional dentro de su propio sistema no nos sugiere una validez que trasciende la simple fe? ¿Y qué decir de la sangre menstrual, ligado a los ciclos de la luna y a la fertilidad de la tierra? Los archivos de la Inquisición en la Nueva España, estudiados por historiadores como Solange Alberro, están repletos de casos de mujeres de todas las clases sociales que utilizaban discretamente este potente fluido en pócimas de amor, a menudo en el chocolate, buscando asegurar la fidelidad o el afecto. ¿Eran todas ellas víctimas de una ilusión colectiva o habían accedido a un conocimiento práctico sobre cómo influir en las dinámicas del corazón? La persistencia de estas prácticas, a pesar del riesgo extremo de castigos severos, habla por sí misma. Cuando algo se prohíbe con tanta vehemencia, a menudo es porque se reconoce consciente o inconscientemente su poder real. Lo que van a encontrar aquí, en este video, no lo verán en otro lado, y menos aún presentado de esta manera. Muchos hablan desde la teoría de los libros, otros desde una práctica superficial. Aquí, como brujo que ha dedicado su vida no solo a la práctica ritual, sino también al estudio riguroso de la historia, la filosofía y sí, incluso las posibles conexiones con lo que la ciencia moderna apenas comienza a vislumbrar sobre la energía y la conciencia, les ofrezco una perspectiva única. No encontrarán aquí dogmas ciegos, sino un análisis que entrelaza la experiencia vivida con la evidencia histórica, la sabiduría ancestral con la reflexión crítica. No les pido que crean ciegamente, les invito a escuchar, a considerar la coherencia de una tradición que ha perdurado y que sigue ofreciendo respuestas a los anhelos más profundos del ser humano. Hoy nos sumergiremos en el porqué y el cómo de la sangre en la magia amorosa. Desvelaremos los principios que la hacen tan efectiva, como la magia simpática. Exploraremos los tipos de hechizos, desde los controvertidos amarres hasta los sutiles endulzamientos. Analizaremos los componentes de un ritual y les ofreceré una guía práctica, pero siempre, siempre con un ojo puesto en la ética y la responsabilidad, ese filo de la navaja que todo verdadero practicante debe aprender a transitar. Este no es solo un video más sobre brujería, es una inmersión en un conocimiento que ha sido guardado, a veces a un alto precio. Y si están aquí, es porque una parte de ustedes ya intuye que hay más en la realidad de lo que se nos enseña. Acompáñenme pues a explorar la senda escarlata y quizás, solo quizás, encuentren respuestas que han estado buscando durante mucho tiempo. ¿Por qué la sangre en la magia amorosa? Para comprender verdaderamente esta cuestión, es imperativo que primero nos despojemos de la visión puramente materialista que a menudo limita nuestra percepción. En el arte, en la brujería, entendemos que cada ser vivo emite una existencia única, una firma energética que lo distingue de cualquier otro. Piensen en ello como una melodía sutil, inaudible para el oído común, pero palpable para el alma, una melodía que cada espíritu canta al universo. La sangre, al ser la portadora de la vida, el río interno que nutre cada célula y cada pensamiento, está intrínsecamente impregnada de esta firma individual. No es solo una parte física de nuestro ser, es una concentración líquida, un elixir de la esencia misma del individuo. Es por esto que cuando un brujo utiliza sangre en un hechizo de amor, no está simplemente añadiendo un ingrediente más a una compleja receta.
está trabajando con un testigo directo de la persona a la que se dirige el ritual. Un testigo, en términos mágicos, es un objeto o sustancia que posee una conexión íntima y directa con el objetivo del hechizo. Podría ser un mechón de cabello, un recorte de uña, una prenda usada que aún conserva el aroma o la energía de su dueño. Sin embargo, es mi deber afirmar que nada, absolutamente nada, se compara a la sangre en términos de la inmediatez y la profundidad de esa conexión. Como ya he mencionado, el principio mágico conocido como pars pro toto, una frase latina que se traduce como una parte que representa el todo, es fundamental aquí. Una sola gota de tu sangre, imbuida con la intención correcta y la energía enfocada, no es solo algo tuyo. En un nivel energético profundo, es tú. Imaginen que desean enviar un mensaje de vital importancia a alguien que se encuentra lejos. Podrían escribir una carta, confiando en que el correo la entregue, y quizás llegue a su destino. O podrían realizar una llamada telefónica y escucharían la vibración de su voz. Pero si tuvieran la capacidad de enviar una parte de su propia esencia, una chispa viva de su alma que vibrara en perfecta y resonante sintonía con la de esa persona, ¿no sería ese el mensaje más directo, más ineludible y por ende más poderoso? Eso es precisamente lo que la sangre permite en la magia. Crea un puente directo que conduce directamente hacia la energía y la esencia de la otra persona. Por esta razón fundamental, cuando se busca unir corazones, influir en los sentimientos o atar voluntades, la sangre se convierte en el vehículo preferido. Su uso no persigue una mera atracción superficial, sino un entrelazamiento de espíritus. Vamos a hacer un breve paréntesis para comentarte. La mayoría de las personas que me contactan, que no son pocas, me han pedido que explique más sobre demonología, entes y deidades que pueden ayudar en las intenciones del amor. Es por esa razón que me he tomado la molestia de crear la guía más completa que podrás encontrar sobre entes y demonios del amor. Incluye el sigilo correspondiente por cada uno y la forma de invocación para que pueda ayudarte. Es una guía muy completa. Este material lo dejo en un enlace en la descripción. Por otro lado, si te interesa profundizar más en la magia negra, tenemos un grupo privado donde está, por así decirlo, mi aquelarre de aprendices. Ahí conversamos y debatimos temas más profundos de la brujería. Las plazas son limitadas. El enlace también está en la descripción. Finalmente, si te interesa contactarme para algún trabajo de cualquier tipo, mi único correo es efraimbalak@gmail.com y mi única web es efraimbalak.org. No intenten comunicarse por otro medio. Gustoso les atenderé. Tengan en cuenta, por favor, que muchas personas intentan contactarse conmigo y a veces me resulta demoroso responder a todos, pero siempre lo hago. Para acabar, incluyo en la caja de descripción un regalo si están interesados en la magia negra y los hechizos de amor. Continuemos. La sangre a lo largo de todas las culturas conocidas ha estado cargada de un simbolismo profundo y a menudo dual, casi paradójico. Es, sin lugar a dudas, el símbolo primordial de la vida. Sin sangre no hay existencia física tal como la conocemos en este plano. Es el calor que anima el cuerpo, el movimiento que impulsa la acción, la vitalidad que nos permite experimentar el mundo. Su color rojo intenso invoca la pasión ardiente, el deseo irrefrenable, la fuerza primordial e indómita de la existencia misma. Cuando se ofrece sangre en un ritual de amor, se está ofreciendo simbólicamente la propia fuerza vital para nutrir ese amor, para encender y avivar la llama de esa pasión,
Pero la sangre también es el símbolo del sacrificio y de la muerte. El derramamiento de sangre a menudo marca el fin de una vida, la transición de un estado a otro. Esta dualidad intrínseca, vida y muerte, creación y disolución, principio y fin, es lo que le confiere una potencia tan particular y tan buscada en la magia. Trabajar con elementos que encarnan estos grandes misterios de la existencia es en esencia invocar fuerzas primordiales, las energías fundamentales que tejen la realidad. En el contexto amoroso, esta dualidad puede interpretarse de varias maneras, como la capacidad de morir a un estado de soledad o desconexión para renacer en una unión significativa, o como la disposición a sacrificiar una parte de la propia autonomía individual, de los deseos egoístas, en aras de una conexión más profunda y trascendente con otro ser. Además, y esto es de suma importancia, la sangre es el sello tradicional de los pactos. Desde los antiguos juramentos de hermandad sellados con sangre compartida, creando lazos más fuertes que los de la familia, hasta, en el imaginario más oscuro y a menudo malinterpretado, los pactos con entidades espirituales. La sangre ha sido el garante último de la palabra dada, el vínculo considerado inquebrantable. Un hechizo de amor que involucra sangre, ya sea que el practicante sea plenamente consciente de esta implicación o no, invoca inherentemente esta idea de un pacto profundo. Una unión que se busca sea tan vinculante y sagrada como el más solemne de los juramentos. La idea de que la sangre puede alimentar o potenciar energías no se limita a la vitalidad física del cuerpo. Como tuve la oportunidad de mencionar anteriormente en la santería, una religión de la diáspora africana con profundas y venerables raíces en las creencias del pueblo yoruba de África Occidental, la sangre de los sacrificios animales, conocidos ritualmente como ebó, es considerada esencial, no solo importante, sino indispensable para nutrir y fortalecer a los orishas, sus dioses. La reconocida académica Mercedes Cross Sandoval, en su valioso libro La religión afrocubana, detalla con precisión cómo estos rituales son fundamentales para mantener el H, la energía divina, la fuerza vital universal, fluyendo de manera armoniosa entre el mundo espiritual y el mundo terrenal. Si aceptamos que la sangre puede ser un vehículo de H para los orishas, seres de inmenso poder, entonces es lógico y coherente entender que, en otras formas de brujería, la sangre humana, la propia esencia del practicante, se vea como un concentrado de energía personal capaz de alimentar un hechizo, de darle la fuerza y la vida necesarias para que se manifieste en la realidad. Incluso fuera de contextos estrictamente religiosos, encontramos ecos persistentes de esta idea fundamental. En algunas tradiciones mágicas con una orientación más chamánica o animista, aquellas que reconocen espíritus en todos los elementos de la naturaleza, se pueden hacer ofrendas de sangre, ya sea propia o de un animal consagrado, a los espíritus de la naturaleza, a los genios loci del lugar, o a los ancestros venerados. Esto se hace con el fin de solicitar su favor, su asistencia en el trabajo mágico, o para pagar simbólicamente por la energía que se va a utilizar. La lógica subyacente es simple y elegante en su reciprocidad. Se está tomando algo del universo, la energía necesaria para que el hechizo funcione, y se ofrece algo de igual o mayor valor, la propia esencia vital contenida en la sangre, a cambio, manteniendo así un equilibrio cósmico. Ahora bien,
¿Por qué es la sangre tan particularmente efectiva o al menos tan persistentemente utilizada en los asuntos del corazón? El corazón, tradicionalmente considerado la sede de las emociones, está intrínsecamente ligado a la sangre, no solo en nuestro lenguaje cotidiano, sino también en nuestro simbolismo más profundo y arquetípico. Hablamos de sangre que hierve por la ira o la pasión desbordada, de corazones rotos que simbólicamente sangran por el dolor de una pérdida o una traición. La sangre, impulsada por el corazón, bombea a través de todo nuestro ser, llevando oxígeno y vida a cada rincón, pero también desde una perspectiva esotérica que va más allá de la fisiología, llevando las corrientes sutiles de nuestras emociones más profundas, de nuestros anhelos y temores. Cuando se utiliza sangre en un hechizo de amor, se está apuntando directamente a este centro emocional y vital del individuo. Se busca, por así decirlo, que la sangre llame a la sangre, que la esencia vital de uno resuene de manera irresistible con la esencia vital del otro, a un nivel que trasciende la lógica fría, los cálculos racionales o la simple atracción física superficial. Se busca tocar el núcleo mismo del ser, ese sancta sanctorum interior donde residen los afectos más profundos, las lealtades más arraigadas y las decisiones que verdaderamente definen el curso de una vida amorosa. Consideren por un momento un dato curioso pero revelador. La ciencia médica moderna reconoce que la sangre transporta hormonas, que son poderosos mensajeros químicos que influyen profundamente en nuestras emociones y comportamientos, incluyendo de manera muy significativa la atracción sexual, el enamoramiento y el apego afectivo. Si bien la magia, como nosotros la entendemos y practicamos, opera en planos que van más allá de la bioquímica y la neurología, esta conexión física tangible puede verse como un reflejo en el plano material de una verdad esotérica más profunda sobre cómo la sangre porta y transmite influencias poderosas que pueden alterar el curso de las emociones y las relaciones. Por lo tanto, cuando me preguntan, y me lo preguntan a menudo, ¿por qué la sangre es tan fundamental, tan central en la brujería amorosa? La respuesta, aunque compleja en sus matices, se reduce a esta verdad esencial. Es la sustancia más personal, más cargada energéticamente y simbólicamente más potente que poseemos como seres humanos. Es un vínculo directo e innegable con nuestra alma, con nuestra individualidad más profunda y con las fuerzas primordiales de la vida, la muerte y la pasión que rigen el universo. Es el ingrediente que cuando se maneja con conocimiento, con el debido respeto que merece su sacralidad y con una intención clara y enfocada, tiene el poder de catalizar cambios profundos y duraderos en el tejido mismo de las relaciones humanas. Es, sin lugar a dudas, y permítanme enfatizarlo, el hilo carmesí que conecta el deseo más profundo con su manifestación tangible en el intrincado y a menudo misterioso arte del amor. Y con esta comprensión fundamental ahora establecida, con estas bases firmemente asentadas, estamos listos para adentrarnos en una de sus manifestaciones más singulares, más potentes y, ciertamente, más discutidas en el mundo de la magia. La sangre menstrual, la verdadera marea de la luna. El poder de la sangre menstrual. Ya hemos visto que la sangre en general es poderosa en la magia. Pero hay un tipo de sangre que tiene un misterio y una fuerza muy particular.
y es hora de hablar de ella. Para aquellos que no están familiarizados con las profundidades de nuestro arte, la sangre menstrual puede parecer, en el mejor de los casos, un simple desecho biológico y en el peor, algo impuro o tabú. Pero permítanme decirles con total convicción, esta percepción no podría estar más alejada de la verdad esotérica que nosotros manejamos. La sangre menstrual no es sangre común. Debe ser entendida como una categoría aparte, un elixir de un poder singular y específico. Su conexión más evidente y profunda es con los ciclos de la luna. La palabra misma, menstruación, tiene su raíz etimológica en la palabra griega mene, que significa luna, y también en la latina mensis, que significa mes. Este ciclo femenino que promedia unos 28 días, una duración notablemente similar a la del ciclo lunar sinódico, el tiempo que tarda la luna en pasar de una luna nueva a la siguiente, no es una mera coincidencia para quienes estudiamos los ritmos del universo. Es una sincronía cósmica, un reflejo del macrocosmos celestial en el microcosmos del cuerpo femenino. Así como la luna ejerce una influencia innegable sobre las mareas de los océanos, también se cree, en muchas tradiciones esotéricas, que influye en las mareas internas del cuerpo, en sus fluidos y, de manera muy particular, en la energía vital de la mujer. Pero no solo está conectada con la luna. La sangre menstrual también tiene un lazo muy fuerte con la tierra y su fertilidad. En algunas culturas antiguas y todavía hoy en comunidades indígenas como los aymaras en los Andes de Sudamérica, las mujeres ofrecen su sangre menstrual a la Pachamama, que es la Madre Tierra. Lo hacen para agradecerle, para nutrirla y para asegurarse de que la tierra siga siendo fértil y dando alimentos. Ven la fertilidad de la mujer y la de la tierra como dos caras de la misma moneda, un poder creador femenino muy importante. Ahora, ¿qué hace a la sangre menstrual tan especial para la magia? A diferencia de la sangre de una herida, que significa daño, la sangre menstrual es vida que no llegó a ser. Cada mes, el cuerpo de la mujer se prepara para crear un bebé. Si no hay embarazo, esa energía, ese potencial de vida se libera con la sangre. Así que no es sangre muerta, al contrario, es poder creativo puro. Simboliza los ciclos de crear, terminar y empezar de nuevo, como la luna que desaparece y vuelve a nacer. Si esta sangre tiene el poder de crear vida, ¿no tendría también el poder de crear o renovar un amor o de sembrar un nuevo cariño en alguien? La respuesta es sí. A lo largo de la historia de la humanidad y a través de una vasta diversidad de culturas, la sangre menstrual ha sido vista a través de un espectro de percepciones que a primera vista pueden parecer contradictorias. En algunas culturas era y sigue siendo venerada como un fluido sagrado, una fuente de poder, sabiduría y conexión espiritual femenina. En otras, sin embargo, y esto es más común en las sociedades con fuertes estructuras patriarcales, ha sido rodeada de numerosos tabúes, siendo considerada impura, contaminante o incluso activamente peligrosa, especialmente para los hombres. El historiador romano Plinio el Viejo, en su enciclopédica obra del siglo I desde Cristo, titulada Naturalis Historia, compiló una serie de creencias populares de su época que atribuían a la mujer menstruante poderes casi ilimitados y a menudo de naturaleza negativa. Se decía que su sola presencia o contacto podía agriar el vino nuevo, marchitar las cosechas, enmohecer el bronce y el hierro, e incluso provocar que los perros se volvieran rabiosos. De manera similar,
El influyente antropólogo escocés Sir James George Fraser, en su monumental estudio comparativo de mitología y religión, La Rama Dorada, publicado originalmente a finales del siglo XIX y principios del XX, documenta extensamente los tabúes menstruales en diversas culturas consideradas primitivas, donde a las mujeres se las aislaba rigurosamente durante su período por temor a su supuesta influencia nociva sobre la comunidad, la casa o las actividades sagradas. Y como vemos nosotros, los brujos, esta contradicción, pues no como una contradicción, sino como una prueba más de su gran poder. A menudo, lo que es muy sagrado y poderoso también es temido por quienes no lo entienden, y lo que está prohibido o se considera peligroso por la sociedad muchas veces esconde una energía especial para quien sabe usarla. De hecho, que estas prácticas fueran perseguidas, por ejemplo, por la Inquisición, para muchos practicantes era una señal de que realmente funcionaban y eran temidas. La historia y el folclore de innumerables culturas están repletos de ejemplos concretos del uso de la sangre menstrual en la magia amorosa, particularmente con el objetivo de atar o asegurar la fidelidad de un hombre. Ya hemos mencionado brevemente el contexto de la Nueva España colonial, que abarcó los territorios del actual México y partes de Estados Unidos durante los siglos XVI al XVIII. Los archivos de la Santa Inquisición mexicana, que han sido minuciosamente estudiados por historiadores como la francesa Solange Alberro, en su obra Inquisición y Sociedad en México, 1571-1700, o la mexicana Noemí Quesada en Amor y Magia Amorosa entre los Aztecas, están llenos de detallados procesos judiciales contra mujeres de todas las castas y orígenes étnicos, españolas, mestizas, mulatas, indígenas y negras, acusadas de practicar la hechicería amorosa. Uno de los métodos que aparece con más frecuencia en estos documentos inquisitoriales era la adición subrepticia secreta y sin el conocimiento del receptor de sangre menstrual, o a veces otros fluidos corporales íntimos como la saliva o el sudor, a la comida o bebida del hombre deseado. El chocolate, una bebida muy apreciada y con fuertes connotaciones de placer, afecto e incluso estatus en la cultura mesoamericana y posteriormente en la novohispana, era un vehículo particularmente popular para administrar estas pócimas. Además de su agradable sabor que podía ayudar a enmascarar cualquier rastro de la sangre, el chocolate se asociaba con la diosa azteca del amor y la fertilidad, Xochiquetzal, lo que pudo haberle conferido un valor simbólico adicional en estos contextos mágicos. La creencia subyacente a estas prácticas era clara y directa. Al ingerir la sustancia de la mujer, su sangre menstrual, el hombre quedaba mágicamente ligado a ella, su voluntad supuestamente doblegada a sus afectos, convirtiéndose así en un amante amansado, dócil y fiel. Se decía popularmente que la mujer, a través de este acto, literalmente, entraba en su cuerpo y en su corazón, estableciendo un control interno sobre él. Esta práctica, sin embargo, no es exclusiva de América Latina ni de la época colonial. En Lituania, por ejemplo, un país europeo con una rica tradición folclórica pagana, investigaciones etnográficas relativamente recientes como las llevadas a cabo por la destacada folclorista lituana Daiva Vaitkevičienė y publicadas en revistas académicas como Folklore, Electronic Journal of Folklore,
han demostrado que la creencia en la eficacia de los hechizos de amor con sangre menstrual persistía con notable fuerza en la memoria popular de las zonas rurales incluso bien entrado el siglo XXI. Se relataba a menudo en voz baja y con cierta aprensión cómo las mujeres añadían discretamente unas gotas de su sangre menstrual al café, al té, a la cerveza o a la comida de un hombre con el fin de hechizarlo o asegurar su amor y fidelidad. Sin embargo, es importante destacar que estas mismas tradiciones populares lituanas frecuentemente advertían sobre las graves consecuencias negativas que tales actos podían acarrear, como la pérdida de la voluntad propia del hombre, su decadencia física o mental, o la creación de lazos obsesivos, tóxicos y destructivos. Un adagio popular lituano cargado de ominosa advertencia sugiere que un hombre atado de esta manera se seca como una rama cortada del árbol, perdiendo su vitalidad y su esencia. Incluso si nos remontamos a tradiciones más antiguas, encontramos indicios del reconocimiento de este poder singular. Los Cherokee, una orgullosa nación indígena originaria del sureste de América del Norte, sostenían la creencia, según algunos registros etnográficos, de que la sangre menstrual confería a la mujer el poder de destruir a sus enemigos. Esta creencia, aunque no se refiera directamente a la magia amorosa, implica un reconocimiento de la formidable fuerza intrínseca contenida en este fluido. Una fuerza que, si podía ser utilizada para la destrucción, ciertamente podría ser canalizada, con la debida intención y ritual, para la atadura o la influencia en el complejo ámbito de las relaciones amorosas. La potencia de la sangre menstrual en estos contextos mágicos radica en gran parte en su naturaleza profundamente íntima y personal. Es una emanación directa del ciclo vital y energético de la mujer, una parte de su ser que se renueva constantemente con los ritmos de la luna. Su uso en hechizos de amor sugiere una transferencia de esencia particularmente profunda y penetrante, como si el objetivo, al ingerirla o entrar en contacto con ella de forma ritual, se uniera energéticamente al ciclo y al poder de la mujer que realiza el hechizo. Para muchas mujeres a lo largo de la historia, especialmente aquellas que se encontraban en posiciones de vulnerabilidad social o económica, o con pocas vías de poder manifiesto en sociedades predominantemente patriarcales, el uso de su sangre menstrual en la magia amorosa pudo haber representado una herramienta secreta y potente para ejercer agencia, para tomar las riendas de su destino afectivo, para inscribir su voluntad y su presencia en sus relaciones de una manera que de otro modo les era negada por las estructuras de poder de su tiempo. Así que la sangre menstrual no es un ingrediente cualquiera. Es un símbolo vivo de los ciclos de la luna, de la fertilidad de la tierra y del poder creador femenino. Su uso en la magia de amor es una prueba de la antigua creencia en su capacidad para crear lazos muy fuertes e influir en los corazones. Ahora que entendemos mejor el poder especial de la sangre menstrual, estamos listos para ver cómo estas prácticas, tanto con sangre menstrual como con otros tipos de sangre, aparecen a lo largo de la historia, desde los antiguos rollos de papiro hasta los juicios de la Inquisición. Y eso es lo que exploraremos a continuación. Brujería con sangre a través de la historia. Hemos explorado ya el poder inherente de la sangre y la potencia singular de la sangre menstrual, pero ¿desde cuándo la humanidad ha recurrido a este elixir vital en la búsqueda del amor y la conexión?
¿Son estas prácticas una invención reciente o ecos de un pasado remoto que resuenan hasta nuestros días? Prepárense, porque vamos a emprender un viaje a través del tiempo para descubrir los ecos del pasado. Nuestra travesía comienza en las cunas mismas de la civilización. Aunque pueda sorprender a algunos que no están familiarizados con la vasta y profunda historia de la magia, las prácticas destinadas a influir en el amor son tan antiguas como la invención de la escritura misma, o incluso es muy probable que la precedieran en formas orales. Los primeros registros tangibles que poseemos de lo que podríamos denominar, sin temor a equivocarnos, magia erótica, es decir, intentos documentados y preservados por encender la llama del amor en un corazón, por asegurar la fidelidad de una pareja o por atraer el deseo de alguien en particular mediante el uso de ritos, conjuros y sustancias específicas. Provienen del antiguo cercano Oriente. Estamos hablando de un tiempo verdaderamente remoto, de tablillas cuneiformes, pequeñas placas de arcilla que eran cuidadosamente inscritas con símbolos y mensajes utilizando un estilete en forma de cuña, y que datan de aproximadamente el 2200 a.C. Imaginen la escena por un momento. Hace más de 4000 años, en las florecientes y complejas civilizaciones de Mesopotamia, en ciudades como Ur o Babilonia, nuestros antepasados ya buscaban respuestas y soluciones a los profundos y a menudo dolorosos anhelos del corazón. Estas tablillas, que han sido pacientemente descifradas, traducidas y estudiadas por generaciones de asiriólogos y expertos en las religiones antiguas, como el renombrado profesor Zvi Abush de la Universidad de Brandeis, nos revelan una preocupación humana que es verdaderamente atemporal: el deseo fundamental de amar y ser amado, y la inquebrantable disposición a recurrir a lo que se consideraba sobrenatural para tratar de lograrlo. Si nos trasladamos un poco en el tiempo y también en el espacio geográfico, al igualmente fascinante y misterioso mundo del antiguo Egipto, y posteriormente al efervescente crisol cultural que fue el mundo grecorromano, encontramos testimonios aún más explícitos y detallados sobre estas prácticas. Los llamados papiros mágicos griegos, que a pesar de su nombre, son en realidad una colección invaluable de textos mágicos escritos principalmente en Egipto bajo una fuerte influencia cultural griega y, más tarde, romana, y que datan en su mayoría de un periodo que abarca desde el siglo I a.C. hasta el siglo IV después de Cristo, son una verdadera mina de oro para nosotros, los estudiosos y practicantes de la magia. Estos papiros, que han sido meticulosamente traducidos y estudiados por académicos de la talla de Hans-Dieter Betz, en su compilación definitiva, The Greek Magical Papyri in Translation, including the Demotic Spells, contienen una variedad asombrosa de hechizos, invocaciones y rituales para prácticamente todo propósito imaginable. Y por supuesto, la magia amorosa ocupa un lugar muy destacado en sus frágiles páginas. En ellos, encontramos instrucciones precisas que involucran el uso de sangre, a menudo de origen animal, en los ritos de amor. Por ejemplo, un hechizo demótico egipcio. El demótico era una forma de escritura egipcia tardía, más cursiva y popular que los jeroglíficos. Prescribía el uso de sangre extraída del propio dedo del practicante, la cual debía ser mezclada con semillas de manzana y otros componentes específicos, para luego ser añadida secretamente al vino de la persona deseada con el fin de despertar su amor o su deseo.
Otro hechizo más elaborado y con una clara influencia griega que se encuentra en estos mismos papiros instruye cómo grabar el nombre de un amante sobre una concha marina utilizando para ello la sangre de un asno negro. Surge la pregunta, ¿por qué un asno negro? Es fundamental entender que los colores y los honras. Tengo que recordarte que si necesitas contactarme por algún motivo, solamente tengo un correo y una web oficial. No hagas caso a ningún otro, por favor. Asimismo, ten en cuenta que la guía definitiva de los entes para el amor, el enlace a nuestro canal de aprendizaje y el regalo que les prometí está en la caja de descripción. Animales en la magia antigua nunca eran elecciones arbitrarias o casuales. El color negro podía estar asociado con las fuerzas ctónicas, es decir, las energías primordiales y poderosas de la tierra, o también con la noche y sus misterios insondables, mientras el asno, en algunas culturas del Mediterráneo antiguo, tenía connotaciones simbólicas de fertilidad, resistencia y una potencia sexual considerable. Otro ejemplo notable que podemos citar de estos papiros es un ritual diseñado para atraer un amor eterno e irresistible, en el cual se debía ungir una estatuilla de Selene, la diosa griega de la luna, con una mezcla cuidadosamente preparada de arcilla, aceite de oliva y la sangre de una cabra moteada. La elección específica de una cabra moteada sugiere una selección especial, quizás un animal que se consideraba particularmente cargado de energía mágica o que estaba vinculado de forma particular a la diosa lunar. La sangre en estos casos actuaba como un portador de las propiedades mágicas inherentes al animal sacrificado, o bien como una ofrenda poderosa destinada a asegurar la intervención favorable de la deidad invocada, en este caso Selene, quien como diosa lunar ya tenía una conexión intrínseca y profunda con los misterios femeninos, las emociones y los ciclos de la vida. Estos ejemplos, entre muchos otros que podríamos mencionar, no solo confirman la gran antigüedad de la práctica de usar sangre en la magia amorosa, sino que también revelan una metodología y una comprensión bastante sofisticada de las correspondencias mágicas, donde cada elemento del ritual tenía un propósito y un significado preciso. A medida que avanzamos en nuestro viaje cronológico y nos adentramos en la compleja y a menudo tumultuosa Europa medieval, aproximadamente del siglo V al XV, el uso de la sangre en la magia amorosa, y muy especialmente el de la sangre menstrual, se vuelve un tema recurrente en una variedad de fuentes históricas. Lo encontramos mencionado en las crónicas de la época, en los registros judiciales de procesos por brujería o hechicería, y también en los textos penitenciales. Estos últimos eran manuales utilizados por los confesores católicos que detallaban los diferentes tipos de pecados, incluyendo las prácticas mágicas y las penitencias correspondientes que debían imponerse. Aunque estas prácticas mágicas, por su naturaleza y por el creciente poder de la Iglesia, a menudo se realizaban en el más estricto secreto y en la clandestinidad, su persistencia a lo largo de los siglos es innegable y está bien documentada. Se creía firmemente en el poder de la sangre menstrual para influir en los hombres. Se decía que añadirla a la comida o a la bebida de un varón podía seducirlo, asegurar su fidelidad o atarlo irrevocablemente a la mujer que realizaba el hechizo. Un caso emblemático que ha llegado hasta nosotros gracias a la meticulosidad de los registros de la Inquisición es el de Beatriz de Planisoles. Ella era una mujer noble que pertenecía a la herejía cátara y vivía en el pequeño pueblo de Montaillou,
En la región de los Pirineos franceses, a principios del siglo XIV, los detallados interrogatorios a los que fue sometida por la Inquisición y que fueron brillantemente analizados y popularizados por el historiador francés Emmanuel Leroy-Ladurie en su famoso libro Montaillou, Aldea Occitana de 1294 a 1324, revelan que Beatriz fue acusada, entre otras muchas cosas, de haber procurado que su hija utilizara su primera sangre menstrual en una poción destinada al esposo de esta última, con el fin de asegurar su afecto y su lealtad conyugal. Este incidente, que puede parecer menor, no solo ilustra la práctica concreta de la magia amorosa con sangre menstrual en la época medieval, sino que también pone de manifiesto la severa persecución y los terribles castigos que enfrentaban aquellas personas, mayoritariamente mujeres, que eran descubiertas o acusadas de tales actos. La Iglesia, en su esfuerzo constante por consolidar su poder espiritual y temporal y por erradicar todas las creencias y prácticas paganas o consideradas heréticas, veía con particular recelo y hostilidad estas formas de magia popular, especialmente cuando involucraban el poder inherente de la mujer y de su cuerpo, como es el caso tan evidente de la sangre menstrual. Para la mentalidad de la época, esto representaba una amenaza directa a la autoridad masculina establecida y al orden social y religioso que se pretendía imponer y mantener. Durante el período del Renacimiento, aproximadamente del siglo XIV al XVI, temprana edad moderna, aproximadamente del siglo XV al XVIII, la percepción y el uso de la sangre en la brujería y la magia se complejizaron aún más, si cabe. Por un lado, con el resurgimiento del interés por los textos clásicos de la antigüedad y por la filosofía hermética, una corriente de pensamiento esotérico que atribuía gran importancia a la astrología, la alquimia y la magia, algunos intelectuales y magos ceremoniales exploraron el uso de la sangre en contextos rituales más elaborados y sofisticados, a menudo influenciados por teorías médicas de la época como la de los 4 humores corporales, donde la sangre era vista como uno de los fluidos fundamentales para la salud, el temperamento y la vitalidad de la persona. Por otro lado, y de manera simultánea y trágicamente contradictoria, en el contexto de la intensa y brutal caza de brujas, que alcanzó su apogeo en muchos países europeos durante estos mismos siglos, la sangre adquirió una connotación profundamente siniestra y demoníaca. Se creía firmemente, y así lo afirmaban los cazadores de brujas y los inquisidores, que las brujas sellaban sus pactos con el diablo firmando con su propia sangre. Un acto que se consideraba la suprema traición a la fe cristiana y una prueba irrefutable de su culpabilidad. Esta imagen de la bruja firmando un pacto sangriento con el demonio ha perdurado con fuerza en el imaginario popular hasta nuestros días. Si cruzamos el Océano Atlántico y nos dirigimos a la Nueva España, nombre con el que se conocían los vastos territorios coloniales que el Imperio Español poseía en América y que incluían el actual México, gran parte del suroeste de los Estados Unidos, Centroamérica y algunas islas del Caribe. Los archivos de la Santa Inquisición, que operó en estos territorios desde finales del siglo XVI hasta principios del XIX, nos ofrecen una ventana fascinante, aunque inevitablemente teñida por la perspectiva represiva de los inquisidores, a la asombrosa prevalencia y diversidad de la magia amorosa que utilizaba sangre. Estos documentos, que han sido cuidadosamente estudiados por historiadores como los ya mencionados Solange Albert
y Noemí Quesada, así como por otros especialistas en el periodo colonial, revelan que el uso de sangre menstrual y otros fluidos corporales, como la saliva o el sudor, en la preparación de pócimas y hechizos de amor era una práctica extendida y sorprendentemente diversa, que se encontraba en todos los estratos sociales y entre todos los grupos étnicos. El chocolate, como ya se ha señalado en relación con la sangre menstrual, era un vehículo particularmente frecuente para administrar estas preparaciones mágicas, aprovechando no solo su popularidad y su delicioso sabor, que ayudaba a enmascarar otros ingredientes, sino también sus connotaciones culturales de placer, afecto e incluso estatus. Las mujeres que recurrían a estas artes, y eran predominantemente mujeres las que aparecían en los registros inquisitoriales acusadas de estos delitos, a menudo pertenecían a grupos sociales marginados o se encontraban en situaciones de gran vulnerabilidad económica y social. Buscaban, con una mezcla de esperanza y desesperación, retener a sus parejas, asegurar el sustento económico para ellas y sus hijos, o ejercer algún tipo de control o influencia en un mundo que les ofrecía muy pocas vías de poder directo y legítimo. Lo verdaderamente fascinante de los registros inquisitoriales novohispanos es que nos muestran un riquísimo sincretismo cultural en acción. Las prácticas mágicas que allí se describen eran, en muchos casos, una compleja y creativa mezcla de creencias indígenas precolombinas, con su vasto conocimiento herbolario, y sus propias deidades del amor y la fertilidad, como Tlazolteotl o Xochiquetzal entre los aztecas. La magia popular europea traída por los colonizadores españoles, con sus propias nociones sobre los fluidos corporales, los amarres y los hechizos de atadura, y las diversas influencias africanas introducidas en el continente a través de la trágica diáspora de personas esclavizadas, quienes también portaban consigo sus propias y poderosas tradiciones mágicas y religiosas. Esta amalgama dio lugar a formas de hechicería amorosa únicas y profundamente adaptadas al nuevo y complejo contexto social y cultural de la colonia. De manera paradójica, la Inquisición, en su incansable afán por reprimir y erradicar estas prácticas consideradas heréticas o supersticiosas, acabó por documentarlas con un detalle asombroso, un detalle que, de otro modo, se habría perdido en gran medida en la frágil transmisión oral de las generaciones. Sus archivos, por lo tanto, se han convertido en una fuente invaluable no solo para entender la magia que se practicaba en la época, sino también para conocer aspectos de la vida cotidiana, las tensiones sociales, las relaciones interétnicas y las diversas estrategias de supervivencia de la gente común en aquel entonces. Finalmente, no podemos concluir este breve pero intenso recorrido histórico sin mencionar, aunque sea de pasada, los grimorios, esos famosos y a menudo infames manuales de magia que han circulado, tanto en manuscrito como impresos, durante siglos. Estos libros contienen, o al menos pretenden contener, instrucciones detalladas para la invocación de espíritus y demonios, la creación de talismanes y amuletos protectores o de influencia, y la realización de complejos rituales para obtener diversos fines. Aunque muchos de los grimorios más conocidos de la tradición mágica occidental, como la célebre Clave de Salomón, un texto que se atribuye legendariamente al rey Salomón y del que existen múltiples versiones, o el influyente Picatrix,
cuyo título original en árabe es Gayat al-Hakim, la meta del sabio, un tratado de magia astrológica y talismánica compilado en el siglo XI y traducido al latín en el XIII, se centran con más frecuencia en la llamada alta magia ceremonial y astrológica, y a menudo prescriben el uso de sangre animal, como la de palomas, murciélagos, gallos negros, etc., como ofrenda a las entidades o como un componente necesario en rituales para diversos propósitos, incluyendo, por supuesto, el amor. Su mera existencia subraya la importancia fundamental de la sangre como un ingrediente de poder reconocido y utilizado en el pensamiento mágico más estructurado y formalizado. Estos textos, a diferencia de la magia popular que hemos visto, que suele ser más directa y personal, tienden a enmarcar el uso de la sangre dentro de rigurosas consideraciones astrológicas. La elección del momento planetario adecuado es crucial. La necesidad de herramientas rituales especialmente consagradas y la exigencia de una purificación ritual exhaustiva por parte del practicante antes y después del trabajo mágico. La sangre, en este contexto grimoárico, no es tanto un vínculo somático directo y personal con el objetivo del hechizo, como sí lo es en el caso de la sangre menstrual ingerida en una pócima, sino más bien un sacrificio destinado a propiciar o compeler a las entidades espirituales invocadas, o un catalizador energético de gran potencia dentro de un sistema mágico más amplio, formalizado y a menudo jerárquico. Este necesario viaje a través de los anales de la historia nos demuestra, sin dejar lugar a la menor duda, que la creencia profunda en el poder intrínseco de la sangre para influir en los asuntos del corazón, para encender la pasión, para asegurar la fidelidad o para forjar lazos amorosos, no es una simple superstición pasajera, ni mucho menos una invención de tiempos modernos. Es, por el contrario, una corriente profunda y persistente que fluye a través de la larga y compleja historia de la magia y de la humanidad misma. Es una práctica que ha adoptado innumerables formas a lo largo de los siglos y en las más diversas culturas, y que ha sido interpretada de múltiples maneras según el contexto y la cosmovisión de quienes la empleaban, pero que siempre, de una forma u otra, ha mantenido a la sangre en su epicentro como un símbolo primordial y un vehículo insustituible de conexión, pasión, vida y poder. Y ahora que hemos visto de dónde vienen estas prácticas ancestrales, que hemos rastreado sus huellas a través de milenios, es el momento crucial de entender cómo funcionan realmente desde la perspectiva de la brujería. ¿Cuáles son los mecanismos sutiles, las leyes energéticas que hacen que la sangre, este fluido tan vital, sea tan efectiva en el arte del amor? Eso es precisamente lo que desvelaremos en nuestra próxima exploración. ¿Cómo funciona realmente la magia de sangre? Ya hemos visto en la historia cómo se ha usado la sangre en la magia de amor. Pero ¿alguna vez se han preguntado cómo funciona realmente? No es solo creer y ya está. Hay reglas o principios en la magia que explican por qué la sangre es tan efectiva. Vamos a descubrir juntos los secretos del oficio. ¿Cómo funciona realmente la magia de sangre? El secreto principal detrás de muchas tradiciones mágicas, y especialmente de la magia con sangre, se llama magia simpática. Suena complicado, pero la idea es simple. Un señor llamado Sir James George Frazer escribió mucho sobre esto en un libro famoso llamado La Rama Dorada, aunque los brujos ya conocían estos principios desde mucho antes. La magia simpática tiene dos ideas clave. Primero,
La ley de semejanza. Esto quiere decir que lo parecido atrae a lo parecido. Por ejemplo, si quieres unir a dos personas, puedes usar dos velas rojas, rojo por la pasión, y atarlas juntas. Si añades sangre a esas velas, estás haciendo que ese símbolo de unión sea aún más fuerte, como si le dieras más vida y energía tuya para que se parezca más a lo que quieres lograr. Segundo, y muy importante para la sangre, está la ley de contacto o contagio. Esta dice que las cosas que una vez estuvieron en contacto siguen conectadas, aunque estén separadas. Piensen en esto. Si tocan algo, dejan un poquito de su energía ahí. Ahora la sangre no es algo que solo tocó a una persona, es parte de ella. Lleva su energía vital, su huella única. Por eso, la sangre es el mejor taglock. Un taglock es como una muestra de alguien, pelo, uñas o en este caso sangre, que te permite conectar mágicamente con esa persona, no importa dónde esté. Y la sangre es el taglock más directo y personal que existe. Cuando un brujo usa sangre en un hechizo de amor, ya sea la sangre de la otra persona, algo muy delicado y con muchas implicaciones éticas, o su propia sangre para influir en alguien, como hemos visto que se hacía al ponerla en comida o bebida, está usando esta ley de contacto. La sangre crea un puente energético muy fuerte entre las dos personas. Es como si una parte de uno se conectara directamente con la esencia del otro. Pero la sangre sola no hace magia. Necesita una guía. Aquí entra la intención y la voluntad del brujo. La sangre es como un amplificador muy potente, pero es tu mente y tu deseo claro lo que le dice a dónde ir. Si quieres atraer amor, tienes que tener muy claro qué tipo de amor buscas. Tu voluntad debe ser fuerte, sin dudas. Cada gota de sangre que usas debe estar cargada con ese deseo, imaginando que ya se cumplió. Si no diriges bien esa energía, se puede perder o causar cosas que no querías. Las palabras y los símbolos también son muy importantes. Un conjuro, un nombre especial o un símbolo mágico, llamado sigilo, se vuelven mucho más poderosos si los escribes con sangre o los dices mientras usas la sangre en un ritual. Por ejemplo, algunos papiros mágicos antiguos de Egipto y Grecia decían que se escribiera el nombre del amado con sangre. No es solo tinta, la sangre despierta el símbolo, le da tu energía vital. Las palabras de un conjuro también se cargan con la energía de la sangre, y la sangre con la vibración de las palabras se ayudan mutuamente. Finalmente, la sangre es energía vital pura. Es como el combustible para el hechizo. Y como todo en la magia, el momento en que haces el ritual importa. Usar ciertas fases de la luna, como la luna creciente para atraer amor, o la luna llena para darle más fuerza al hechizo. O ciertos días de la semana. El viernes es el día de Venus, la diosa del amor. O incluso ciertas horas del día que estén en sintonía con el amor, puede hacer que tu magia de sangre sea mucho más efectiva. Es como remar a favor de la corriente en lugar de en contra. La sangre menstrual, por su conexión natural con la luna, ya tiene esta sintonía, pero siempre es bueno alinear el ritual con estos ritmos cósmicos. Así que, como ven, la magia de sangre no es solo echar unas gotas y esperar. Funciona porque la sangre crea una conexión profunda, magia simpática, porque la diriges con tu intención y voluntad, porque la potencias con palabras y símbolos, y porque es energía vital que puedes usar mejor en ciertos momentos. Es la combinación de todo esto lo que hace que la sangre sea una herramienta tan poderosa en la magia de amor. Con estos secretos ahora un poco más claros, ya podemos empezar a ver qué tipos de hechizos se hacen con sangre.
Hablaremos de amarres, endulzamientos y filtros de amor, pero esto deberemos de dejarlo para el siguiente video. En el develaremos no solo los aspectos más prácticos, sino también un ritual con sangre que compartiré con ustedes. El enlace de este video lo dejo en un comentario fijado. Este capítulo lo encontrarán en la parte de la comunidad. Pueden unirse. De esta manera podrán acceder a más información práctica. No olvides que este es el canal de Efraín Balak. Si necesitas contactarle por algún motivo, puedes hacerlo a través del correo efrainbalak@gmail.com o a través de los medios indicados en la caja de descripción o en la web oficial efrainbalak.org. Por favor, no vayas a contactar a través de ningún otro medio. Hay muchos suplantadores. Hay que cuidarse de ellos. Finalmente, si quieres dar un paso más en la brujería, nos vemos en el grupo privado para conversar mejor. El enlace también está en la descripción. Hasta el siguiente video. Mucha suerte.